¿Qué tal, bendito pueblo de Dios? Benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Deseo de todo corazón, y ese sentir es de Dios porque toda la gloria es para Dios, que la bendita gracia esté con cada uno de ustedes para que podamos tener discernimiento, para que podamos tener comprensión de esta bendita palabra y mediante esa gracia poder practicar estos mandamientos y poder obtener el fruto y la recompensa de la paz que Cristo Jesús nos dejó como ejemplo, y no contactar a Dios, que no sea nuestro enemigo, sino que en todo momento, mediante la fe, mediante las riquezas que nos ha dejado, guardar esta reconciliación bendita que Cristo Jesús, que Dios nos trajo por medio de Cristo Jesús. Así son los deseos de este su siervo, dándole gracias a Dios Todopoderoso, mediante mi Señor Jesucristo, y a mi Señor Jesucristo por permitirnos tener el tercer cielo abierto y que Dios derrame cada día su bendita enseñanza. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio sempiterno por los siglos de los siglos, y a nadie más, porque el sabio es Dios, y yo mismo me vengo a maravillar como instrumento de esta bendita riqueza, de este bendito camino de amor, de todo lo que nos ha dejado, y sobre todo del amor que tiene con la verdad para que no caigamos, para librarnos del engaño y de la mentira a todo aquel que viene a escuchar su bendita palabra. Bendito hermano y bendita hermana, así me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya orado por usted, por todo suscriptor, por todo seguidor, por todos los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los traiga de regreso, por todos los que estén predestinados para el llamamiento celestial en estos últimos tiempos, y por todos, bendito hermano y bendita hermana, los que están en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Puerto Rico, en Chile, en Brasil, en Colombia, en la India, en Argentina, en Venezuela y en todo lugar donde Dios permita. Así que continuemos con la enseñanza número 72, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 7. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 7. Ayer ya no terminé de explicar este versículo, expliqué una parte, voy a profundizarlo nuevamente, bendito hermano y bendita hermana, porque esto tiene muchísimo simbolismo. Una vez que Cristo Jesús faltaban 2 días para que padeciera, para que fuera entregado, después de todo o toda la enseñanza que Cristo Jesús dio, como finalizando la enseñanza cuando estuvo en carne y en sangre, porque la enseñanza sigue aún, de dejarnos la maldición y la bendición, de hablarnos proféticamente de los tiempos, de las señales. Entonces también todas estas enseñanzas finales concuerdan con lo que Cristo Jesús enseñaba antes de ser crucificado, y lo vamos a profundizar. Entonces, dice en el 7, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Bendito hermano y bendita hermana. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el vaso. Somos el barro. No, se lo digo con este versículo. Hay muchísimos versículos bíblicos donde nos habla del alfarero, donde nos habla que nosotros somos el barro. La mujer también, hay muchísima enseñanza con simbolismos desde el Antiguo Testamento, donde al pueblo le llamaba esposa Jehová. En este nuevo pacto
Cristo Jesús vino a buscar esposa, vino a buscar mujer. Habla de unas bodas, las bodas del Cordero. Nosotros, los que hemos alcanzado mediante la fe, mediante la misericordia de Dios, la estatura para la cual Dios nos llamó, nos ha hecho esposa de Cristo para poder engendrar mediante Dios y mediante instrumento hijos espirituales y estar en su casa alimentándolos, todo con simbolismos, hermano. Entonces, la bendita palabra nos enseña a nosotros que tenemos que presentar primeramente nuestro cuerpo en sacrificio santo y agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Romanos 12:1, así lo dice, presentar vuestros cuerpos en sacrificio, en la cruz, vivo, porque el mundo es muerte, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto, ese es nuestro pacto. Y también nos encomendó presentarle ovejitas, presentarle sacrificios, presentarle mediante Dios, mediante el amor, vasos de barro que puedan derramar a la cabeza de Cristo Jesús o a su cuerpo una obra buena. Porque desde el Antiguo Testamento las fragancias tienen simbolismo, tienen enseñanza. En el Antiguo Testamento se ponía en la casa de Dios y tenían mandamiento los sacerdotes de poner un incienso, no como el que conocemos en muchos lugares de hippies, fuerte, no. En aquel entonces habían y traficaban, comerciaban con esencias muy costosas, y esas esencias en el Antiguo Testamento eran adquiridas para prenderlas y para tener aromatizado, con un aroma grata. Y entonces, ¿cuál es el simbolismo desde el Antiguo Testamento? Porque el incienso, cuando es quemado, tiende a subir arriba. De hecho, para que una casa esté bien aromatizada, el incienso se aconseja ponerlo abajo, en el suelo, en un vaso, para que pueda subir y pueda uno olerlo. Así de igual manera, nosotros estamos abajo. Las oraciones y las obras que nosotros hacemos cuando guardamos el pacto suben como aroma grata a Dios, como una fragancia grata, como olor grato. Las obras de los justos, no lo digo yo, hay versículos bíblicos que así lo dicen, así lo describen. Entonces, esta mujer va a representar, una vez que Cristo Jesús nos habló de las vírgenes insensatas, una vez que nos habló del juicio final, de cuando tuve hambre y sed y no me diste de comer, etcétera. Cuando ya vimos todo eso, pues aquí nos deja también una enseñanza, ¿verdad? También una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Ahora, de gran precio. Yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que las obras de los justos que llegan como aroma grata a Dios no es por obras, es un fruto de Dios. Y todo aquel que puede dar ese fruto es rico, es rico. Para Dios, el mayor tesoro es un justo. De hecho, Satanás, identificado como ladrón, y así lo especifica simbólicamente Dios para comprender, un ladrón profesional no busca bisutería, no se roba piezas de madera. Un verdadero ladrón busca las cosas valiosas, busca brillantes, esmeraldas, zafiros, oro, joyas. Así también la Biblia nos identifica a los que hemos alcanzado una estatura dada por Dios como piedras preciosas, como oro. Ya vimos la enseñanza de los talentos de oro. Ya le expliqué a los que van dando un seguimiento bienaventurados, porque pueden entender, a los que son mansos. Entonces,
ese alabastro de perfume de gran precio es la presencia de Dios, son las obras de Dios. Ahora, y lo derramó sobre la cabeza de él. De igual manera, recuerda, cuando tenga a la izquierda los cabritos se les diga, por cuanto no me diste un vaso de agua, porque cuando me viste en la cárcel, etcétera, le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos? Porque cuando se lo hacías a cualquiera de estos pequeños, me lo hacías a mí. La cabeza de Cristo Jesús, bendito hermano y bendita hermana, representa bíblicamente la sabiduría, los mandamientos, la instrucción, porque la bendita palabra nos dice que Cristo Jesús, o más bien Dios, ha puesto por cabeza de la iglesia a Cristo Jesús. Por cabeza. Ahora, todo el Nuevo Testamento es la cabeza de Cristo Jesús, es el nuevo pacto. En el Antiguo Testamento no tuvieron esa cabeza, porque en el Antiguo Testamento tuvieron una ley como una sombra de lo que iba a venir. En el Antiguo Testamento no se habló de bautizo, no se habló de un nacimiento espiritual, fue de carne, el primer pacto fue de carne, no se les dio el campo del Edén, que es ir a todo el mundo, que es predicar la bendita palabra, no se les dio porque era una preparación. Ahora, en este nuevo pacto, Dios, a los que creímos, a los que hemos entrado por la puerta del redil, la bendita palabra nos enseña que Cristo Jesús es la cabeza del cuerpo. Y yo le explicaba la vez pasada, ¿no? Porque todos estos simbolismos, si se meditan mediante la rectitud ante Dios, la integridad y el Espíritu Santo, podemos comprender la grandeza de los ejemplos que Dios nos pone. Porque yo le decía la vez pasada que mi cuerpo, ahorita mi lengua, mi boca, mis manos, que estoy haciéndole así, todo está en obediencia a las señales que mi cabeza les está mandando. Porque yo puedo trabajar, puedo dar la palabra, puedo hablar, puedo levantarme, puedo agarrar la Biblia, puedo pasar la hoja, puedo leer un versículo, porque las órdenes vienen de mi cabeza al cuerpo. Si a mí me decapitan, mi cuerpo queda muerto. Aunque tenga corazón, aunque tenga riñones. Si a mí me quitan la cabeza, mi cuerpo se queda sin una obra, se queda muerto, se queda sin servir, ya no. Entonces, esta mujer que presenta un alabastro y lo está derramando en la cabeza de Cristo Jesús ya estaba ungido, ¿sí? Un perfume muy valioso representa el trabajo de una iglesia para sujetar a las ovejitas a la cabeza de Cristo, a que sean obedientes y a que sus obras sean en olor grato para Dios. Pero de igual manera vamos a aprender aquí también una enseñanza sobre el veneno de Satanás, con este simbolismo, porque ese alabastro que estaba echando la mujer sobre la cabeza de Cristo era muy costoso. Sí, en los tiempos de Jesús, como yo le decía, los aromatizantes y las fragancias más costosas en el mundo son las francesas, si no me equivoco. Tienen un figador y un aroma hermosísimo. Son las de Francia, que son aromas muy gratas. Entonces, un perfume, por ejemplo, francés, Cartier, un perfume de París, un perfume caro, pues le puede costar $200, $300, $400. Y chico, no crea que grande. Bueno, lo derramó sobre la cabeza de él, de Cristo, estando sentado a la mesa. Porque de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, el sentarse y estar a la mesa, todo tiene simbolismo. Recordemos, como dice en Josué 1:8, mediten de día y de noche en este libro de la ley. Porque esto no es un libro cualquiera, un libro de historia, no, es un libro vivo que tiene mucha enseñanza. La mesa representa, bendito hermano y bendita hermana, el pan, la palabra. Recuerde que nosotros tenemos espiritualmente una comida,
La comida es venir a escuchar a la mesa que el rey dejó servida con toda clase de alimentos espirituales. Venir. Y también de igual manera, los sirvientes venimos a los que vienen a la mesa a servir. Cristo Jesús vino a servir, nos vino a poner la mesa. Y claro que para poder enseñar la bendita palabra, el comer esta bendita palabra nos trae un reposo, un descanso. Y así como yo me siento a comer con la familia un desayuno o una comida, de igual manera esta bendita comida en las congregaciones, pues es sentados, bendito hermano. Dice, y llegó esta mujer a derramar. Ahora dice, al ver esto los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Fíjense bien. ¿Para qué este desperdicio? Porque había una canasta de limosnas que llevaban en todo momento ya en la obra cuando Cristo Jesús estaba. De hecho, el encargado de esa canasta era Judas. Y mucha gente no nada más ponía dinero, sino ponía cosas valiosas para venderla y repartirla a los pobres. Como de igual manera también hoy Dios y Cristo Jesús nos manda a ofrendar, a dar a los hermanos para que haya una igualdad, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que muchos de los que tenían más vendían o traían su dinero y lo ponían a los pies de Dios para que los representantes repartieran esos bienes. Y dice la palabra en el libro de los Hechos que todos tenían una igualdad, que no había necesidad. Bueno, pero también no todos tienen la presencia de Dios, sino hay muchos que están en la obra, como vamos a aprender, que son pecadores y que al pecar se sale lo que espiritualmente buscamos y entra un apetito carnal, como el dinero, como la avaricia, como la envidia. Entonces aquí está, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y eso era una mentira, bendito hermano y bendita hermana, porque hay otra cita bíblica en donde Judas no lo hacía por los pobres, no se preocupaba por los pobres, se preocupaba porque él robaba, extraía de la casa, de la canasta de las limosnas, extraía y robaba dinero. Entonces, oiga la enseñanza que va a dar aquí Dios, que la voy a explicar también ahorita. Y entendiendo Jesús, les dijo, entendiendo que estaban murmurando, que estaban secreteando, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Que no lo entendían ellos como hoy lo entendemos espiritualmente, como Dios me lo acaba de permitir explicar con concordancias bíblicas, acomodando lo espiritual. Ahora fíjense lo que dice, porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener. Mira, hermano y hermana, vamos a profundizar esta palabra, porque hoy hay muchas iglesias del diablo disfrazadas de ángeles de luz. Y ellos dicen que el camino, que el ser cristiano no es tener necesidad económica. Hay muchas congregaciones que hablan que el Dios del cielo te llena de riquezas físicas, de casas, de trabajos, de lujos, que te den abundancia. Dios
nunca nos habló de cosas físicas ni materiales como riquezas. Y cristianos o representantes que hoy puedan ver a un cristiano que se diga que es cristiano, que tenga 3, 4 años y que tenga necesidad económica, y a veces pecador, te digo que ahí no está la verdad, ha de estar pecando. Hermano, está profetizado por Dios, no por mí, que en las verdaderas congregaciones Dios iba a permitir pobres. Fíjese bien, porque siempre tendréis pobres con ustedes, pobres con ustedes. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Muy importante, ¿eh? Mire, Dios nos va a probar en todas las áreas. Cada mandamiento que Dios nos da, detrás de cada mandamiento viene una prueba para ver si la cumplimos. Le explico. Con parábolas. Tengo un hijo que juega en el patio de mi casa y tiene 7 años, 6 años, 7 años. Y el niño ha volado el balón y sale corriendo detrás de él, y yo vivo en una avenida y en otra avenida, en la mera esquina. Y han estado a punto de atropellarlo 2 veces. Entonces yo me siento con mi hijo y con razonamientos le explico el peligro a su edad, a su nivel de comprensión. Le explico y le enseño el peligro que corre de que puede morir. Y le digo, ¿entendiste, hijo? Sí, papá. Le digo, prométeme, si entendiste, que jamás volverás a salir por el balón si lo vuelas. Porque yo, hijo, tengo que salir a un viaje de negocios y voy a tardar 1 mes, hijo. Y me quiero ir tranquilo, hijo. No te voy a prohibir que juegues. Te voy a comprar tu balón. Pero si lo vuelas, prométeme que lo vas a dejar perder y no vas a salir. Cuando yo llegue te compro otro, hijo. ¿Me lo prometes? Sí, papá. Vete tranquilo. Pero yo no me voy. Y yo contrato a un chico malo y le digo, te voy a dar una paga de 5,000 o 10,000 pesos si tú convences a mi hijo. Más bien, si tú juegas con mi hijo, y vuelas el balón, y si lo convences de que salga por el balón, te voy a dar tu paga. Y yo me subo al cuarto que está escondido hasta arriba, donde nunca sube mi hijo. Piensa que me fui, pero yo lo estoy viendo. Y llega este muchacho, porque yo lo contraté para que todo el mes fuera. Y viene este muchacho y empieza a jugar con el niño. Y es astuto. Y el primer día no vuela el balón. Y viene el segundo día. Y así está jugando 1 semana y mi hijo se está divirtiendo mucho con él. Pero a la semana y media, vuela el balón. Y le dice, ándale para seguir jugando. Y el niño se acuerda de lo que ya tiene en su corazón. Y le dice, no, porque le prometí a mi padre que no iba a salir. Ay, mira, si no sales ya no voy a jugar contigo. Tu papá no está, hombre, no te pasa nada. No. Y aún con astucia dice, bueno, me están ofreciendo 10,000 pesos. Le voy a ofrecer 2,000 o 3,000 pesos para tentarlo. Bueno, mira, si sales por el balón, porque a mí me gusta, te doy 3,000 pesos, sal por el balón. Y el padre está. Si mi hijo dice no y rechaza todo, y rechaza amistad, y rechaza amenazas, y rechaza todo, yo me voy a quedar tranquilo, porque sé que mi hijo cumplió y fue fiel. Pero si yo veo que mi hijo sale, a lo mejor lo atropellaron y ya está muerto. Así, bendito hermano y bendita hermana, son las pruebas. Ahora, ¿a qué lleva esto? ¿A qué conlleva esto? ¿Por qué Dios va a permitir pobres dentro de una congregación?
El mandamiento de Dios es que si las cosas que Dios me añade son de sobra, y no de sobra, aunque yo tenga lo suficiente para vivir y veo a un hermano en Cristo Jesús pasar necesidad, debe de haber igualdad. Si yo tengo un bolillo y me alcanzó para comprarme un bolillo, lo voy a partir en dos si él no tiene. Así, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento, el primer pueblo de Dios, en la ley mosaica, tenían este mandamiento de que no hubiera dentro de ellos ningún necesitado. Y hasta el día de hoy los que no son cristianos, que son judíos, ven a un judío padecer y lo ayudan. Aquí en México, por ejemplo, yo he conocido judíos donde un judío llega y no tiene negocio y todos le ayudan. Digo, son una raza rica. Hay muchos judíos que son ricos materialmente porque no creyeron en Cristo. Y lo del Antiguo Testamento era una sombra. Pero ahí se ayudan mutuamente. Es una hermandad. Así también el día de hoy, bendito hermano, nosotros tenemos más unión mediante el Espíritu Santo, hablando de la familia. Y si yo, estando en el mundo, como mi padre nos educó y como fuimos una familia unida, 4 hermanos, y al que tenía necesidad siempre lo ayudamos, e incluyendo a este servidor, y nunca nos dejamos, así también somos una familia. Y cuando Dios dice que si veo a un hermano tener necesidad, le ayude, pues Dios nos va a probar y por eso va a permitir siempre, siempre, gente pobre, para que nosotros tengamos la riqueza de practicar ese mandamiento. Y si le voy a dar algo, no tocar trompeta, no tocar campana, que mi mano izquierda no sepa. Hay 2 maneras de darle a un pobre dentro de una congregación: por medio del representante o de la iglesia, si es que es santa, si es que es recta, si no se lo roban, y ofrendarle. Y el representante sabe perfectamente bien qué ovejita tiene necesidad, porque un pastor conoce bien a sus ovejas, sin necesidad de estarles preguntando, porque vivimos todos juntos, estamos todos como un rebaño, sabe perfectamente bien. Entonces el representante sabe que esa ofrenda la debe de dar al que lo necesita. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, si yo quiero ayudar a un hermano, lo hago en secreto. Llego, saco el billete o saco con lo que le va a ayudar, se lo pongo en su mano y le dice: Dios te lo mandó, guárdalo, sin estarme exhibiendo. Esas son las maneras. Ahora, bienaventurado aquel que pudo superar la codicia, la avaricia, que no hizo del dinero un Dios, ni puso su confianza en el dinero. Y se puede desprender sin afanarse para el día de mañana qué comeré, qué vestiré. Porque de igual manera, el ayudar a un hermano pobre no es darle las obras. Le pongo también un ejemplo. Hay un ejemplo en la Biblia en donde llegan 2 a una sinagoga y uno pone, le voy a decir más o menos, no dice así, pero lo da a entender así la palabra. Y uno llega y pone $10,000, que a pesos mexicanos, el que esté en México, son como 18,000 o 180,000 pesos, más o menos. Y hay otra señora pobrecita que llega y pone 200 pesos. O sea, pone $10, $11. Entonces la gente que está ahí, pues van a decir que es más entregado y hizo mejor obra el que dio $10,000 que la que dio $10. Pero como enseñanza,
dice Dios. De cierto te digo que la que puso más fue esta señora, porque el otro dio de sobra, porque tiene millones de dólares. Pero esta señora puso todo lo que tenía, lo puso. Entonces, no es la cantidad, hermano. No es decir, yo le ayudé con 20,000 pesos. Mire, yo le digo algo y se lo digo como enseñanza, no como, ¿no? Yo le digo algo, ¿no? Acabo hace poco de un hermano pasar necesidad y todos se cooperaron, los que pudieron cooperar, ¿verdad? Uno puso 30,000, otro 20,000, otro 25,000 y uno puso menos. Pero el que puso 25, 30,000 tiene muchísimo dinero en el banco. Y el que puso 2,000 o 3,000 pesitos, puso no de lo que le sobraba, sino puso de lo que necesitaba. Y Dios nos va a probar de dos formas. Porque una es el no poner la confianza en el dinero. Y si yo en el momento puedo ayudar a un pobre y no voy a decir de qué voy a comer mañana, porque yo le digo algo, Dios al que da, le multiplica. Espiritualmente yo no hablo de cosas materiales, eso no lo multiplica. Dios nos da, dice la palabra, confórmese con el vestir y con el comer. Entonces, también nos va a probar a ver si no pongo mi confianza en el dinero de decir, no, esto me sirve a mí, puedo comprarme un taco de barbacoa, puedo comprarme una hamburguesa, en vez de decir, pues me como un bolillo con frijolitos, una tortilla con frijolitos, no me importa, pero prefiero que mi hermano. Y ese sentir es de Dios, porque toda la gloria es para Dios. Entonces, en este camino vamos a ser probados en todas las áreas. Una de muchas es esta. Y en las congregaciones no lo hacen hoy, así. Nada más la iglesia, los representantes del diablo se enriquecen. Y no como los católicos, es lo mismo. Va la gente pobre a la villa a dejar lo que tiene y estos desgraciados son multimillonarios y sigue la pobreza. Porque en una iglesia verdadera no debe de haber pobres, debe de haber igualdad. Pero si aquí dice que va a haber pobres, bueno, Dios me manda otro pobre, pero lo vamos a sacar y vamos a... Dios nos manda otro pobre y así. Y no siempre nos va a mandar pura gente pobre. Bueno, entonces fíjese bien, ¿verdad? ¿Por qué se molestan? Dice, porque siempre tendréis pobres con ustedes, pero a mí no siempre me van a tener en cuerpo. Ahora, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, Cristo se iba. Entonces ya le dije lo que es derramar hoy el alabastro. Dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Ahora, claro que una mujer no lo preparó para la sepultura. Todo tiene simbolismo. Le dije que la mujer era la iglesia. Somos nosotros. ¿Para qué trabajamos nosotros, hermano y hermana, con una ovejita todos los días por un año o por año y medio? Trabajamos para que mediante la palabra y mediante la enseñanza de Dios, esta persona que es, o esta ovejita que es humilde, que es mansa y está viniendo, va muriendo mediante la palabra morir es separarse, va muriendo o va separándose cada vez más de la ignorancia, de la sabiduría que nosotros teníamos antes. Y que esta verdad nos va alejando para hacer una obra diferente a la que no conocíamos. Ahora, una vez que derramé sobre la cabeza de Cristo Jesús este perfume y enseñé la sabiduría y enseñé que Cristo Jesús es la cabeza de la iglesia, y estas personas que empezaron a hacer una
buena obra, entonces las estamos preparando para que cuando ya haya tenido el crecimiento dado por Dios y ya haya con la palabra muerto totalmente al mundo practicando los mandamientos, entonces se le da la cruz, entonces se le da un ministerio. Entonces está crucificado juntamente con Cristo, que es la sepultura. Por eso el bautizo representa una muerte, una sepultura. Romanos 6 lo dice. Romanos 6 dice que el bautizo es una sepultura, es una muerte, es crucificarnos juntamente con Cristo. Entonces, la iglesia, la mujer verdadera que tiene un alabastro con riquezas, que se dedica mediante Dios a que Dios le dé una forma de vaso y dentro tenga esa bendita fragancia para agradar a Cristo Jesús y al Rey, porque nosotros tenemos que presentar sacrificios vivos, muertos al mundo pero vivos para Dios. Otra vez vuelvo a repetir, Romanos 6, léalo, dice, sepultados juntamente con Cristo, con Cristo. Entonces, espero ser explícito y recuerde, si no, ahí están, bendito hermano y bendita hermana, los teléfonos, para que si usted tiene alguna duda, yo le puedo profundizar con muchas concordancias para que usted quede satisfecho. Bueno, dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, ya no habla sobre la cabeza, ahora habla sobre mi cuerpo. Recuerde que nosotros somos el cuerpo, porque cuando me viste un vaso de agua, etcétera. Lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. 13. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Ahora, en el evangelio, bendito hermano y bendita hermana, se da la enseñanza del fruto que debe de tener un verdadero representante o una esposa de Cristo. Que nosotros, cuando viene una ovejita, en el Evangelio se le dice que nosotros tenemos el mandamiento y el pacto para trabajar mediante Dios y hacerlos un vaso de alabastro para ofrecérselos al cuerpo de Cristo. Porque en este caso, cuando una ovejita se le da la vida y por años se le indica el camino y llega a tener un crecimiento dado por Dios y lo podemos ofrecer, va a ser lo mismo y también va a derramar esa riqueza que tiene sobre la cabeza y sobre el cuerpo de Cristo Jesús, que es un servicio que llega como olor grato. Así que dentro del Evangelio se da testimonio de esta enseñanza del bautizo, de la sepultura, de la obra de un árbol que debe dar buenos frutos, tomando como enseñanza y como ejemplo la sombra de la obra de esta mujer que representa la iglesia, para memoria de ella, para memoria de la iglesia. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que ya estaba profetizado por Cristo que el Hijo del Hombre sería entregado. Todos sabemos, todo cristiano, sea falso o verdadero, sabe quién lo traicionó. Pero no me voy a adelantar. Vamos a ir poco a poco con los versículos, conforme viene en el versículo. Recordemos que los principales sacerdotes eran oposición, enemigos, adversarios, eran los hijos del diablo. Eso ya lo vimos, ya no tengo yo que profundizar el por qué, ya lo vimos a los que han dado un seguimiento. Y a los que no iban encontrando esta enseñanza, yo les recomiendo que si usted está interesado,
está todo el Evangelio de San Mateo por orden, para que usted pueda comprender todo lo que Dios me ha permitido enseñar. Entonces, los principales, los sumos sacerdotes, los que hacían consejos para ir en contra de Cristo. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mucha enseñanza el día de hoy. Así fue como Dios lo permitió en la historia real, porque los sumos sacerdotes lo buscaban para encontrar el momento fuera del pueblo, fuera de un lugar no concurrido, porque recordemos que ya vimos que en ese momento lo querían aprender, pero había mucha gente. Entonces, lo querían aprender donde no hubiera testigos de gente que creía, más que sus discípulos, ¿verdad?, que estaban con él, pero no sabían dónde encontrarlo. Entonces, le dijeron, ¿qué me van a dar por entregárselo y ponérselos? Y le dijeron 30 piezas de plata. Bendito hermano y bendita hermana, hoy la enseñanza simbólica es que hay muchos Judas Iscariotes, simbólicamente. Porque hoy entregar a Cristo no es físicamente al Hijo de Dios, sino es entregar al cuerpo de Cristo Jesús, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo Jesús. Y Satanás en todo momento nos está buscando para matarnos, pero hoy espiritualmente, porque el pecado paga un salario y es la muerte. Y hay muchos que se han vendido a cambio de dinero para engañar al cuerpo de Cristo y matarlo. Porque, ¿cómo puedo yo matar a usted? ¿Cómo puedo yo matar si usted es cristiano, si usted es del cuerpo de Cristo? Porque acuérdense que ya vimos, porque cuando se lo hacías a cualquiera de estos pequeños, me lo hacías a mí. Ahí está Cristo, el día de hoy. Ya lo vimos. Ahí está Cristo. Ahora, ¿cómo lo puedo yo matar? Si Cristo Jesús le trajo vida, ¿lo puedo matar engañándolo? Para que usted peque, como hizo la serpiente con Adán y Eva. Que esa es la obra del diablo. Y Satanás, hoy, ya no se mete en una serpiente. No, ya no necesita una serpiente. Satanás hoy se mete dentro de los seres humanos. En el Antiguo Testamento, a los principios de Adán y Eva, no se pudo meter en un ser humano porque no había un pecador para que pudiera meterse Satanás para engañar a Adán y Eva. Por eso fue la única vez que Satanás utilizó un animal permitido por Dios para hablar y engañar. Hoy ya no. Hoy hay muchos que han pecado. Y hoy usa seres humanos. Y la que habla es la serpiente. Y entregan a Cristo Jesús al diablo. Porque los sumos sacerdotes representan demonios. Representan el diablo. Querían y buscaban su vida. Y recuerde, ¿por qué querían su vida? Porque predicaba amor. Porque predicaba la verdad. Porque les quitaba el engaño que ellos tenían, porque les quitaba el fruto de avaricia, de obra, de altivez, de soberbia, y los descubría. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, esta es la enseñanza. Y muchos el día de hoy han cambiado por dinero, porque aquí está lo que ofrece Satanás. Por dinero han hecho pacto con Satanás por los deseos de la carne, por la avaricia, porque Satanás a un representante, porque este Judas Iscariote caminó 3 años y medio con Cristo, dejó el mundo, porque al dejar el mundo y al tomar su cruz, es que Judas Iscariote no se separó de Cristo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, que es simbólico también. Bueno, y desde entonces, dice en el 16, buscaba oportunidad Judas para entregarles.
Y aquí está la astucia del diablo. Aquí ya está cuando entra la maldad y se nos quita el temor. 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, porque recuerde que estábamos en la Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Recuerda que la enseñanza pasada, hace 2 enseñanzas, yo remonté y hice un pequeño resumen sobre la Pascua del Cordero Pascual en el Antiguo Testamento y esta nueva Pascua que en este pacto la iba a cambiar totalmente Cristo Jesús, porque en la antigüedad era una sombra de lo que iba a venir. Pero le explico nuevamente, bendito hermano y bendita hermana, porque aquí dijo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estuvo cautivo durante más de 400 años, bajo la opresión de Faraón, entonces Dios mandó un libertador llamado Moisés. Y por medio de este libertador, Dios mandó plagas a un faraón con un corazón endurecido que no dejaba ir al pueblo. Y el último mandamiento, la última plaga y el último mandamiento que Dios les dio para sacarlos de la esclavitud es que tenían que tomar un cordero, cada uno, de acuerdo al número de familia, para que lo sacrificaran sin tocarle un solo hueso. Y toda la sangre en el sacrificio iba a ser puesta con hierbas de hisopo, untada en el dintel de cada casa. Que los dinteles eran los marcos, así se les llamaba, dintel, así lo especifica la Reina Valera, que es la que más se asemeja a las escrituras originales, que era de madera. Y dijo Dios que todo el que sacrificara la oveja y se hallara la sangre en el dintel de cada casa, la última plaga, que fue la muerte de todos los primogénitos, iba a pasar la muerte, pero al que tuviera la señal en el dintel de la sangre, la muerte no iba a poder prosperar, sino la vida, por el sacrificio de este cordero. Y el mandamiento es que comieran la carne y que no dejaran nada al amanecer. Y que si la familia era pequeña y no pudiera comer toda la carne, la tenían que quemar, pero no tenía que quedar nada al amanecer. Y que no deberían de tocar un solo hueso en el sacrificio del cordero. Todo como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy el dintel es la cruz. 2 vigas cruzadas, porque los dinteles de la casa eran anchos en aquel entonces. Las construcciones de madera eran anchas, ¿verdad? Y pues eran cruzadas, ya representando simbólicamente que Cristo Jesús iba a derramar la sangre en un madero, en una cruz de madera, y que Cristo Jesús iba a poner su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y que también a Cristo Jesús no se le tocó un solo hueso, porque ahí está la enseñanza que usted se va a acordar y la vamos a ver más adelante, porque generalmente cuando sacrificaron a Cristo Jesús, los sumos sacerdotes mandaron a que los quitaran por guardar la Pascua. Hipócritas, ¿verdad? Porque aparentemente guardaban las enseñanzas y no podía haber cadáveres. Entonces mandaron romper los huesos de los 3 que estaban ahí para ver si ya estaban muertos. Porque una persona que está desmayada y se le da un batazo en los, quizá despierte y diga: ¡ay!
o que esté inconsciente. Tenían que estar ya muertos para bajarlos. Pero cuando a los dos se les quebraron los huesos, ya estaba escrito que el que fue, Dios tocó su corazón y en vez de quebrarle los huesos para ver si estaba muerto, lo traspasó con una lanza para ver si estaba muerto, pero no se le quebró ningún hueso, donde salió agua y sangre. Que eso, esa enseñanza que tiene mucha enseñanza, la vamos a ver más adelante. Ahorita no la voy a profundizar. Entonces, bendito hermano y bendita hermana, cuando en el 10º mandamiento, que fue el sacrificio del Cordero Pascual, al día siguiente vino la muerte a todo primogénito de Egipto, que ya estaba devastado. Egipto ya estaba totalmente con las plagas que Dios había mandado, ya estaba devastado. Dios sacó a este pueblo, a los que participaron de la Pascua. Y por eso vimos, bendito hermano y bendita hermana, que cuando Cristo Jesús subió en un asno, subió precisamente después de más de 1700 o 1800 años, seguían practicando hipócritamente la Pascua, cada año, cada año, cada año. Es cuando estaban haciendo mercadería. Porque efectivamente ya, una vez que Cristo Jesús, o más bien Dios, los liberta, les da el mandamiento de que cada año tenían que hacer esta fiesta en tiendas de campaña y tenían que sacrificar animalitos. Por eso estaban vendiendo animalitos cuando Cristo Jesús subió, porque estaban llevando los rituales del Antiguo Testamento que eran una sombra de lo que iba a venir. Ahora bien, la nueva Pascua, que está profetizada desde el Antiguo Testamento, porque vamos a ver y vamos a profundizar qué significa la Pascua del Nuevo Pacto, la Santa Cena de nuestro Señor, o la Última Cena, como muchos lo conocen, como la Última Cena. Esta Pascua que fue muy diferente, porque la otra Pascua, quiero decirle que eran tiendas de campaña, que eran 7 días, 7 días, y el último día tenían que matar y sacrificar a los animalitos para ofrecérselos a Dios. Y en esos 7 días no tenían que hacer ninguna obra. Tenían que estar comiendo panes sin levadura, con hierbas amargas, que todo tiene simbolismo. Porque al estar comiendo ese pan amargo, con hierbas amargas, era para que recordaran y no se les olvidara nunca la amargura que tuvieron en Egipto, en la esclavitud. Por eso Dios les mandaba comer panes sin levadura. Y también el pan sin levadura tiene simbolismo, porque bíblicamente la levadura representa simbólicamente una doctrina inflada, una doctrina esponjada, una doctrina jactanciosa, una doctrina que usurpa el lugar de Cristo, como Cristo Jesús les dijo a los fariseos, a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, de su doctrina, que son pavorreales, que usurpan el lugar de Dios. Entonces, el comer el pan sin levadura es venir a comer este pan sin usurpar el lugar de Dios, sin dejar entrar a Satanás, sabiendo que la sabiduría es de Dios y no mía. Y comer el pan con hierbas amargas es que un verdadero cristiano, yo le doy el ejemplo. A mí me ha ayudado mucho a no olvidarme cuando estaba sin Dios y la vida que llevaba. Cuando estaba en esclavitud. Cuando estaba en las obras del diablo. Cuando estaba muerto y separado de Dios. No se me olvida para agradecerle a Dios. Y yo sigo comiendo espiritualmente mi pan con hierbas amargas y mi pan sin levadura, porque Dios no me ha permitido agenciarme esta bendita palabra para que me aplaudan. Porque yo siempre le he dicho, lo que Dios me permite no es mío, es de Dios, es prestado. Yo simplemente soy un instrumento. Entonces, vamos a penetrar en una enseñanza del nuevo pacto,
¿Cómo quita Dios eso? ¿Y cuál es hoy o qué significa hoy la Pascua que nosotros debemos de celebrar espiritualmente? Ahora, fíjese bien. Vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora, aquí los discípulos, después de 3 años y medio, ya tenían conocimiento de que ya no iban a participar de la Pascua del Antiguo Testamento, porque ya no le iban a participar en tiendas de campaña, como ellos ya tenían el conocimiento que esta Pascua, y Pascua viene del Cordero Pascual. Y también, bendito hermano y bendita hermana, bueno, más adelante voy a concurrir con el Antiguo Testamento, nada más que lleguemos a otras citas bíblicas. Pero bueno, ¿dónde quieres que preparemos? Es que los discípulos ya tenían conocimiento que no tenían que ir con el primer pueblo. Ya tenían conocimiento de un nuevo pacto. El maestro, bien, ¿dónde quieres que preparemos para comer? Se les dijo, fíjese bien, ir a la ciudad a cierto hombre, que no dijo su nombre, y decirle, el maestro dice que mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ese cierto hombre simbólicamente es Dios. La casa ya no es el primer templo, ya no es el templo que Dios, primeramente, cuando el pueblo salió de Egipto, antes de que hubiera un templo, que fue el que Dios permitió hacer a Salomón, antes de eso hubo un tabernáculo movible en el desierto, que era donde adoraban a Dios, que tenía lugar santo y lugar santísimo, y que era movible, y que ese tabernáculo o esa casa de Dios, que tenía lugar santo y lugar, era desarmable y armable. Y 40 años lo estuvieron transportando los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían, la tribu de Leví, el ministerio de trasladar y de poner y armarlo en cada lugar donde Dios los estacionaba, hasta que entraron a la puerta, a la tierra de Canaán. Y después Dios mandó a erigir el templo que le permitió a Salomón. Bueno, ahora, fíjese bien, por eso dice, el maestro dice, mi tiempo se acerca. Recuerde, mi tiempo se acerca. Una cita bíblica para que recuerde. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, en el Evangelio de San Juan? El primer milagro que hizo Cristo Jesús en las bodas de Caná, que fue convertir de 6 tinajas de agua, convertirlas en vino. ¿Se acuerda que cuando estaba Cristo Jesús sentado a la mesa en esas bodas, se acabó el vino? ¿Y qué le dijo su madre cuando empezaba su ministerio? Cuando Cristo Jesús tenía meses de estar enseñando la palabra, y su madre le dijo, ¿se ha acabado el vino? ¿Qué le contestó Cristo? ¿Qué tienes, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Todavía me faltan 3 años. Pero convirtió el agua en vino, ya representando que en el Antiguo Testamento el Cordero Pascual y la sangre que se derramaba representa el vino, representa un sacrificio, porque cada que se hacía la fiesta en el Antiguo Testamento, cuando degollaban un Cordero Pascual, era que gracias a esa sangre y a ese sacrificio fueron librados de la muerte, fueron librados de la esclavitud, fueron librados de Egipto. Ahora aquí ya no está diciendo Cristo, como dijo a su madre, no ha llegado mi hora. Ahora ya está diciendo, mi hora ya está cerca, mi tiempo está cerca, a unas horas antes de la última cena. Porque en la última cena, cuando Cristo Jesús nos va a dejar esta enseñanza, esa misma noche, después de la cena, se fue cantando himnos rumbo al monte donde lo entregó Judas, esa misma noche. Ahora, mi tiempo está cerca. Ahora, en tu casa celebraré la Pascua con mis hijos. En tu casa, a ese cierto hombre.
¿De quién es la casa? ¿De quién es el templo? De Dios y de Cristo Jesús. Y ahí, bendito hermano y bendita hermana, los que somos templo, ahí celebramos lo que vamos a aprender. Si no me da tiempo hoy, que no creo que me dé tiempo ya, lo aprenderemos mañana. Pero ahí, y vamos a ver lo que es celebrar, vamos a ver lo que es una verdadera fiesta. Vamos a pedirle a Dios que nos dé discernimiento y profundidad sobre la verdad. Bueno, dice en el 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En otros evangelios, San Juan o San Lucas dice que la Pascua iba a ser preparada en un aposento alto. Cada evangelio tiene mucha enseñanza. Aparentemente son parecidos, pero con diferentes palabras que son claves para poder entender y profundizar esta enseñanza. Entonces yo le digo, en otro evangelio dice que donde tenían que celebrar la Pascua, en un aposento, que el aposento era en un lugar alto. Usted se ha leído, sabe que concuerda con otro evangelio. Y también, ¿qué representa el lugar alto? Recuerde que el primer pacto fue de abajo, fue terrenal, y el segundo pacto es espiritual por fe, es de arriba. Hemos hablado del monte, hemos hablado de la azotea, hemos hablado de las alas del gran águila. Ahora, en el versículo 20 dice, cuando llegó la noche, ya en la noche, fíjese bien, se sentó a la mesa con los 12. Y aquí vamos a penetrar mañana porque ya no me va a dar tiempo, bendito hermano y bendita hermana, de toda la enseñanza. ¿Por qué de noche? ¿Por qué no de día? ¿Por qué precisamente se le llama la última cena? Porque cuando uno come de noche, se le llama cena, ¿sí? Cuando uno come de mañana, se le llama desayuno. Cuando uno come en la tarde, se llama almuerzo, comida. Pero en la noche se le llama cena. Por eso se le conoce como la cena. Y iban a comer. Y vamos, si Dios me permite, mañana a profundizar qué comida, qué representa la comida, qué representa la noche, qué representa la mesa, qué representa esta nueva Pascua. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 73. Por lo pronto, yo me despido con un abrazo y con el beso del ósculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y gracias.